Bueno, mira, mi libro que se titula El tiempo, la dimensión olvidada en los estudios de pobreza y bienestar, considero que es importante porque el tiempo es un recurso que todos los seres humanos tenemos, todos tenemos 24 horas, pero en realidad, ¿cómo lo distribuimos, cómo lo vivimos, qué obligaciones tenemos en términos de nuestro trabajo, nuestras necesidades de manutención, de convivencia, etcétera, es distinta según el nivel socioeconómico en el que vivimos o el que tenemos? Es importante porque el estudio del tiempo ha estado dominado por las perspectivas economicistas en donde le atribuyen al tiempo un costo. O sea, ¿cuál es tu costo de estudiar versus el tener tiempo libre? Y esta es una propuesta de estudiar el tiempo desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción, del capitalismo, en donde hay unos dueños de los medios de producción que son dueños del tiempo de todos los demás y que son los que determinan lo que los demás hacemos para sobrevivir. Y además ellos determinan nuestra calidad del tiempo, porque si tú eres desempleado, por ejemplo, por razones del mercado, pues aunque tengas mucha disponibilidad de tiempo, es un tiempo que no lo puedes vivir plenamente. Puedes tener un empleo maravilloso, pero a lo mejor eso te implica tener que dejar a tu familia a un lado, o a tu pareja, o lo que realmente te gusta hacer, ¿no? Por dedicarle a tu trabajo. Puedes tener un buen trabajo, bien pagado. Puedes tener una actividad de vida que pueda ser más importante, como pintar, como escribir, pero que el mercado no te ofrece oportunidades para que tú puedas desarrollarlas. Entonces, es un análisis no nada más del costo de oportunidad entre hacer una cosa y otra, como lo ven los economistas, sino que es un análisis desde el punto de vista de cómo es la sociedad, cómo la vivimos y lo que nos toca vivir a la mayoría de las personas, que es un tiempo condicionado a la sobrevivencia. Primero tienes que ver tu sobrevivencia y después lo que te gusta hacer con tu tiempo. Entonces, las decisiones, aunque el mercado te vende la idea, o el sistema capitalista te vende la idea de que tú tienes la libertad de elegir entre tiempo de ocio y tiempo dedicado al trabajo, como lo plantean los economistas, eso es falso totalmente. Hay personas que no tienen opción, que tienen que aceptar el trabajo enfrente que tienen o vivir miserablemente, ya sea porque viven de desempleados o con un trabajo con muy pocas horas y poca remuneración, o un trabajo muy exigente de tiempo, bien remunerado, pero que no te permite ser la persona que realmente quieres ser. Entonces, es un libro que aporta desde esa perspectiva. Es un libro que aporta desde una perspectiva internacional, porque los estudios del uso de tiempo están dominados por el Banco Mundial, por los organismos internacionales, en donde la única preocupación es si lo dedicas al trabajo doméstico, que lo llaman no remunerado, o al trabajo remunerado. Y no les importa qué es lo que realmente haces con tu tiempo libre. El tiempo libre lo puedes pasar enajenándote en la televisión o no les importa crear al individuo en ese tiempo, sino simple y sencillamente cuánto tiempo necesitamos de crianza de los niños, cuánto tiempo necesitamos al mercado. Entonces, es un trabajo que entra en la discusión desde ese punto de vista. Se enmarca en esa discusión internacional y después también hace una cuestión ya de análisis de la realidad en nuestro país. Por eso es que lo considero un trabajo importante. Pues mira, el libro está estructurado en 8 capítulos y pasa desde esta discusión de la cuestión de cómo los dueños de los medios de producción se fueron apropiando del tiempo de los trabajadores. Es algo que
que pasó cuando hubo la transición del modo de producción del feudalismo al capitalismo, ¿no? Cómo nos obligan a vivir con el yugo del reloj. O sea, ¿no? Como el primer capítulo habla de toda esta transformación histórica, de cómo los trabajadores, cuando primero vivían de una manera natural, por decirlo así, ¿no? En términos de que el amanecer, las cosechas de acuerdo a la época de lluvias, ¿no? Cuando tenían que sembrar, que es una producción más pegada a lo natural, y cómo nos mandaron a las fábricas, a las oficinas, en donde es una producción controlada por el reloj, en donde todos tenemos 24 horas, pero los trabajadores tienen tienen que dedicarle en un principio hasta 16 horas de su vida al trabajo y solamente 8 horas para todo lo demás, ¿no? Entonces el primer capítulo es toda esta transformación histórica de cómo se da el uso del tiempo. Después es una discusión de cómo, dada esa magnitud de la jornada de trabajo al principio del capitalismo, que llevaba 14, 16 horas de trabajo, los obreros, los sindicatos se organizaron, lograron reducir la jornada de trabajo. Ahora tenemos jornadas de 8, algunos lugares tienen hasta de 7, 6 horas, 5 horas al día de trabajo, pero al mismo tiempo el mismo sistema se dio cuenta que el tiempo libre se volvía un tiempo que tenía que manejar, no podía ser totalmente libre, tenía que decirle a la fuerza de trabajo qué hacer, cómo gastarlo. Y entonces el tiempo libre se volvió un tiempo de consumo. Entonces ahora los sindicatos pidieron el tiempo libre para mejorar la educación, ampliar la convivencia con la familia, prepararse mejor. Y ahora el tiempo libre se ha vuelto un tiempo de ver la televisión, de ir al súper o ir a comprar cosas, ir a los centros comerciales, gastar y gastar. Entonces se volvió un tiempo que los sindicatos lo plantearon como un tiempo de transformación a un tiempo de alienación. Entonces estás alienado en tu tiempo de trabajo y estás alienado en tu tiempo de libre, en tu tiempo de consumo. Entonces es esta cuestión de cómo transformar ese tiempo libre en un tiempo que le llamamos ahora tiempo de florecimiento humano. O sea, la idea es que cómo podemos transformar ese tiempo libre que se ha vuelto sumamente enajenado a un tiempo de realización de la fuerza de trabajo, en el sentido de hacer lo que tiene que hacer. O sea, la gente que le gusta la música, realmente en ese tiempo libre tenga todos los elementos para que pueda desarrollar todas sus capacidades humanas. Eso es muy importante porque los seres humanos, mientras más satisfechos se sientan con su actividad vital, son más nobles. Entonces es el problema, la escasez de tiempo libre, la escasez de tiempo para la convivencia familiar, te lleva al abandono de menores, te lleva a una serie de problemas sociales. Después tenemos, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? Fue un experimento que se hizo, que viene analizado en el libro. Es un experimento que se hizo en donde se le dio prioridad al trabajo de las mujeres. Las maquiladoras le dieron empleo a las mujeres. Entonces, fueron mujeres que se trasladaron de muchas partes del país, no familias, sino fueron mujeres. Y ellas empezaron a crear sus propios hogares, pero como nada más había empleo de mujeres y no de hombres, entonces el problema fue que los hombres estaban desempleados y las mujeres tenían que trabajar, y los niños, es una generación de niños abandonados, no los cuidaron ni los padres ni las madres, y ahorita estamos viviendo las consecuencias del abandono. No es fortuito que Ciudad Juárez sea una de las ciudades con mayor violencia en el país, es un problema
de cómo el tiempo en la sociedad se estructura y cómo todavía necesitamos verlo como unidad familiar y no se vio así, ¿no? Entonces, es una discusión en muchas dimensiones y por eso es que, digamos, ese es el capítulo 2. El otro capítulo es el capítulo 3, habla de las diferencias en la forma en cómo se mide el tiempo para considerar si eres pobre o no pobre de tiempo. Entonces, por ejemplo, los enfoques más allegados al Banco Mundial y a los organismos internacionales y al pensamiento neoclásico dominante, consideran que si tú tienes 0 horas de tiempo libre, es en el momento en que tú eres pobre de tiempo. O sea, en realidad lo que significa es que además de que tienes que dormir y comer, el único tiempo que puedes dedicar es a trabajo doméstico y extradoméstico. Si tienes tiempo 0 del tiempo libre, en realidad es en el momento en que llegas a ser pobre. Entonces, pues no eres pobre si todo tu tiempo lo dedicas al trabajo doméstico y extradoméstico. O sea, es una idea de cómo nuestra sociedad ha construido un concepto de pobreza de tiempo en la cual solamente eres pobre de tiempo si no tienes tiempo para trabajo doméstico y trabajo extradoméstico. Si cuentas con tiempo de ocio, aunque sean 15 minutos, ya no eres pobre de tiempo. Cuando en realidad las personas necesitan un tiempo para sí mismas. O sea, necesitas un tiempo para cuidar a tu familia o convivir con ella y un tiempo para tu trabajo, pero además necesitas un tiempo libre para hacer tus propias cosas. Si tienes 10 minutos, ya no eres pobre de tiempo. Entonces, en realidad te llevan a una sociedad del trabajo total. O sea, estamos en una sociedad de trabajo total. Toda tu vida tiene que ser trabajo doméstico y extradoméstico. Doméstico no nada más en la concepción de cuidar a los niños y hacer trabajo doméstico, sino el trabajo doméstico tiene que ver también con el pago de cuentas, el súper, las reparaciones de la vivienda. Entonces, no nada más somos las mujeres las que estamos en esa lógica de que nuestra obligación es dedicarnos todo el tiempo al trabajo, una sociedad del trabajo doméstico, sino también los hombres. Y que se complica además, que es algo que no toman en cuenta muchos de los métodos de pobreza de tiempo, los tiempos de traslado, que mientras más urbanizados y más complejas se vuelven las ciudades, más tiempo dedicas al tiempo de traslado. Entonces, se vuelve un tiempo de trabajo más traslado. Entonces ahora, aunque tenemos una jornada laboral más chica, tenemos tiempos de traslados más largos y a final de cuentas le estamos dando a los dueños del capital el mismo tiempo que hace un siglo. Entonces es esta discusión de estos enfoques distintos como el Banco Mundial, en donde eres pobre de tiempo siempre y cuando tengas 0 horas de tiempo libre, o aquellos enfoques en los cuales yo me identifico más, en donde consideran que lo que se requiere es tener una vida digna, en donde hay una serie de derechos universales como el derecho a jornadas laborales no mayores a 8 horas diarias, en donde tienes el derecho al tiempo libre. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Socioeconómicos viene ya como reconocido el tiempo libre como parte de los derechos de la fuerza de trabajo, donde tienes derecho, por ejemplo, a vacaciones, a no tener jornadas mayores a cierto número de horas, en fin, una serie de cosas. Y el concepto de vida digna, o sea, una vida digna en la cual las personas tengan un tiempo para sí y un tiempo para el trabajo doméstico y el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, aquí son 2 enfoques distintos, ¿no? Uno en donde te lleva a la idea del máximo trabajo y otra en donde hay límites en los que las personas deben de proporcionarle a los empleadores y lo demás debe ser realmente para ellos mismos, ¿no?
Y después también tengo una sobre los métodos ya muy concretos, el método de medición integrado de la pobreza, que es el método con el que yo trabajo, que mide la pobreza de tiempo con el exceso de tiempo de trabajo, eso se llama el índice de exceso de tiempo de trabajo. Lo explico en ese libro, hago un análisis de cuáles son sus problemas, hago una propuesta de modificación, en fin, una serie de cosas que es algo muy técnico, pero al mismo tiempo ahí se puede revisar como esos niveles normativos, como ese deber ser. Por ejemplo, ahí se reconoce el derecho al tiempo libre de las mujeres, al considerar que ninguna persona debería de trabajar más de 8 horas diarias a trabajo pagado o al trabajo doméstico, no remunerado. Entonces, casi todas las mujeres se dedican al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico, entonces ellas son las que sufren una carencia de tiempo muy fuerte. Los hombres la sufren más por la parte del transporte, porque ellos son los que se tienen generalmente que trasladar grandes distancias. Hay otro capítulo sobre las encuestas de uso de tiempo, sus problemas metodológicos, en fin, una serie de cuestiones. Y hay una propuesta de cómo, que retoma muchos clásicos, de cómo en nuestra sociedad, en la cual ha habido un avance tecnológico muy importante, en donde en realidad ha habido un ahorro de la necesidad de la mano de obra. Cada vez ha habido avances tecnológicos más importantes en donde el número de trabajadores relativamente se va reduciendo. Entonces el número de horas que le deberíamos de dedicar al trabajo debería de reducirse en lugar de alargarse. Entonces estamos en una sociedad contradictoria porque, digamos, toda la introducción de estos robots ahora, antes pagábamos el estacionamiento con personas que te cobraban, ahora lo pagamos con robots y no nos damos cuenta, cada día tenemos más robots enfrente de nosotros, lo que significa es que cada día hay menos plazas de trabajo para nosotros. Y la tecnología, las computadoras que en teoría nos iban a reducir las jornadas de trabajo, nos están ligando más al trabajo. Entonces, en esta sociedad del trabajo, en realidad tenemos una masa de desempleados muy alta, porque tenemos las tasas de desempleo más elevadas, y tenemos una fuerza de trabajo que cuando está en el empleo tiene largas jornadas de trabajo. Entonces, es una propuesta de redistribución de las jornadas de trabajo, conjuntamente con una propuesta que viene desde antes de la Primera Guerra Mundial, que se llama el ingreso ciudadano universal, que consiste en que todas las personas deberíamos de trabajar no más de 4 horas. El avance tecnológico nos permitiría trabajar para nuestros empleadores no más de 4 horas, recibir además un ingreso garantizado digno, ¿no? Y el resto del tiempo tener tiempo para nosotros mismos. Entonces es una propuesta desde ese punto de vista. Bueno, mira, los aportes que tiene, además de toda esta revisión bibliográfica y metodológica que se hace en torno al uso del tiempo, las mediciones de pobreza, es que el trabajo ofrece las primeras mediciones sistemáticas de la pobreza de tiempo en nuestro país. Tenemos también aportes en el sentido de que se identifica un grupo poblacional que es más o menos como una tercera parte de la población, que es pobre de ingreso y pobre de tiempo. Lo que significa es que están trabajando muchísimas horas y que con el ingreso que obtienen no tienen lo necesario para vivir dignamente. Hay otra tercera parte de la población que es pobre de tiempo pero no de ingreso, que significa que trabajan demasiado. Pero es la única forma que pueden obtener un ingreso más o menos razonable para vivir decentemente. Entonces ya estamos hablando de dos grupos poblacionales con problemas en términos de una
esfuerzo muy fuerte de tiempo, unos que ni siquiera dedicándole todo ese tiempo les alcanza para vivir, y otros que no tienen otra forma más que trabajar ese número de horas para poder vivir decentemente. Y hay un tercer grupo que tiene una disponibilidad de tiempo libre, pero tiene ingresos muy bajos, que es otra tercera parte, un poco menos de la población. Y lo que significa es que son esas personas que tienen fuerza de trabajo disponible en sus hogares, pero que no pueden colocar en el mercado de trabajo. Entonces, como es casi una tercera parte, pues no puedes realmente culparlos a ellos, o sea, no es porque prefieran el tiempo libre a vivir bien, o sea, digamos, es más bien un problema del mercado laboral que no ha producido suficientes empleos para que la gente tenga el trabajo que requiere para vivir bien. Y finalmente hay un pequeño grupo que es muy chiquito, como un 7-8% de población, que es rica de tiempo y rica de ingreso. Entonces es toda esa clase alta, en realidad, que nosotros estamos muy conscientes de que existe, de que son todas esas personas que pues en realidad viven muy bien, y aparte pues el número de horas que trabajan son muy pocas, o que en el hogar, por ejemplo, probablemente sea un empresario que sí trabaja mucho, pero que toda su familia, ¿no?, tiene tiempo libre, ¿no? Entonces lo que trabaja uno pues alcanza para que todos los demás se la pasen en el deportivo, en clases de equitación o de golf o de esas cosas. Entonces tenemos un grupo muy pequeño de los que son consistentemente ricos y que son finalmente los que viven los beneficios de la sociedad en la que vivimos, ¿no?